Hace 3 siglos, un grupo de filósofos tomó una decisión que, hoy suena a un delirio total. Decidieron que la mejor manera de arreglar los problemas de la sociedad humana, con toda su complejidad y sus conflictos, era copiándole la tarea a un físico, a Isaac Newton. Sí, parece un chiste, pero esa decisión es básicamente el Big Bang de lo que hoy estudiamos en la facultad. Totalmente. Y a veces, cuando uno está a las 3 de la mañana en plena época de parciales, rodeado de tazas de café vacías, y se sienta a tratar de entender un texto re denso de teoría sociológica, hay una sensación casi inevitable de frustración. Obvio. Uno mira esos apuntes interminables. Claro, apuntes llenos de nombres de tipos con pelucas del siglo XVIII, y la mente inevitablemente se pregunta, ¿por qué? Es un interrogante que atraviesa las aulas constantemente. Y es la definición exacta de la experiencia de transitar la cursada, digamos, en cualquier carrera de ciencias sociales. Esa frustración nace porque el salto temporal y de contexto parece inabarcable. Tal cual. Por eso, para toda la gente de la UMDP, la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está escuchando esto ahora mismo y que está lidiando con la bibliografía para preparar el final o el parcial, este repaso de hoy tiene una misión clarísima. ¿Desmenuzar a Irving Zeitlin, me imagino? Exactamente. Vamos a agarrar este material, que es un pilar absoluto, el texto de Zeitlin sobre los fundamentos filosóficos del iluminismo, y lo vamos a diseccionar. Porque uno siempre se hace esa pregunta inicial. O sea, ¿por qué arrancar estudiando a gente de hace siglos cuando lo que queremos es entender la sociedad hiperconectada, desigual y caótica de hoy? Sí, porque esta gente es el punto de partida obligatorio en el programa de la materia. Eso. Bueno, la respuesta que nos da Zeitlin es contundente. Resulta humanamente imposible entender nuestra disciplina, la sociología, sin entender primero la revolución mental absoluta que ocurrió en esa época. Claro, no fue solo un cambio de moda. No, ni hablar. El iluminismo no fue simplemente un grupo de personas de la aristocracia leyendo libros en salones franceses. Fue, un quiebre tectónico en la forma de procesar la realidad. Zeitlin nos explica que, para entender cómo llegamos siquiera a concebir la idea de estudiar la sociedad, primero hay que entender el momento exacto en la historia en que el conformismo intelectual dejó de ser una opción aceptable. O sea, cuando dijeron basta. Tal cual. Hasta ese momento, el mundo era como era porque Dios lo había querido así. Punto final. El iluminismo viene a decir algo como, no, para un momento, podemos y debemos cuestionar esto. Bueno, vamos a desempacar esto, porque acá es donde se pone realmente interesante y donde el texto de Zeitlin arranca con todo. Hay una frase muy fuerte en la lectura que dice que la razón se convirtió en el dios de estos filósofos. Una declaración de guerra, básicamente. Totalmente, o sea, destronaron a la religión, destronaron a la tradición que venía dictando las reglas desde la Edad Media y pusieron a la capacidad de razonar del ser humano en el centro absoluto del universo. Pero ¿cómo se veía esto en la práctica? A ver, esa es la clave. Porque claro, suena muy lindo en la teoría, pero no era solo gente sentada en un sillón pensando en abstracto, no, exacto. El punto de Zeitlin es que la filosofía dejó de ser un deporte de espectadores. Lo que resulta fascinante aquí es el cambio en la función misma del pensamiento. Durante siglos, la filosofía había sido mayormente contemplativa. Como más reflexiva, digamos. Claro, reflexiva. Su objetivo era entender el orden del mundo tal cual estaba dado y de alguna manera justificarlo o aceptarlo pasivamente. Pero los pensadores iluministas le atribuyeron al pensamiento una función creadora y, sobre todo, una función crítica y destructiva. Destructiva, esa es la palabra. Sí, creían firmemente que la mente humana tenía la capacidad real y tangible de aprehender el universo entero y subordinarlo a las necesidades humanas. No pensaban para conformarse, pensaban para transformar. O sea, agarraron absolutamente todo. Las instituciones políticas, monárquicas, las religiosas, la moral de la época, las normas sociales, y lo pasaron por el escáner implacable de la razón. Sin piedad. Y lo que no tenía sentido, o sea, lo que no pasaba ese filtro de racionalidad, lo marcaban para demolición directa. Sometieron todo a una crítica que no perdonaba nada. Si al analizar una institución tradicional descubrían que era irracional o que se basaba puramente en la superstición, su conclusión inmediata era que esa institución impedía a los seres humanos realizar sus verdaderas potencialidades. O sea, que les cortaba las alas, digamos.
Exactamente. Entonces la filosofía adquiere por primera vez en la historia moderna una función inmensamente práctica: combatir la superstición, combatir la intolerancia de la Iglesia, destruir la censura del Estado y exigir que todo ese orden viejo, que ellos percibían como antinatural, fuera reemplazado por uno nuevo. Mira, para bajarlo un poco a la realidad de los pasillos de la Facu, es como si uno intentara imaginar a estos iluministas como un centro de estudiantes. A ver esa analogía. Pero no cualquier centro de estudiantes. No eran un grupo que se quejaba por quejarse en el buffet o que armaba un reclamo menor por el horario de una cursada. Ellos miraban las instituciones tradicionales de su época, digamos, el plan de estudios viejo de la sociedad entera, y decían: no, esto es completamente irracional. Claro, no sirve más. Exacto. Decían, está limitando el potencial de todos los estudiantes. Hay que darlo de baja completo desde los cimientos y armar uno nuevo que sea natural, razonable y necesario. Esa analogía sirve perfecto para entender la actitud de choque, pero hay que darle todavía más peso filosófico para hacerle justicia al texto de Zeitlin. Porque un centro de estudiantes pide cambiar una estructura que fue diseñada por otras personas. Los iluministas estaban pidiendo desarmar una estructura que, durante siglos, se creyó que había sido diseñada por la divinidad misma. Claro. El peso de ir contra Dios, básicamente. Exacto. Exigían libertad de pensamiento porque entendían que lo irracional era como un techo de hormigón que mantenía a la humanidad en la oscuridad. Destruir lo viejo no era un capricho rebelde, era el paso indispensable, urgente y moralmente necesario para construir un mundo nuevo, basado en la verdad demostrable. Ahora, acá es donde a cualquiera que lee el texto, prestando un poco de atención, le surge una duda gigantesca. ¿Cuál? Y criticar a las instituciones irracionales está perfecto. Decir, el rey no tiene poder divino, eso es un invento para cobrarnos impuestos, es muy valiente. Pero, ¿cómo demostraban que ellos tenían la razón? El problema de la validación. Claro, porque para derribar un sistema que lleva 1000 años funcionando y para convencer al resto de que esa demolición es necesaria, necesitaban una herramienta objetiva, algo contundente, que no fuera solo mi opinión contra la tuya o mi filosofía contra tu teología. Sí, necesitaban evidencia empírica dura. Y según los apuntes de Zeitlin, fueron a buscar esa herramienta de validación a un lugar que parece, a simple vista, bastante desconectado de la política: la física. Así es. Y no a cualquier física, sino al modelo metodológico del mismísimo Isaac Newton. Este es, sin duda, uno de los puntos centrales del texto para entender cómo se cocina el surgimiento de la sociología. Sí, esto siempre entra en los parciales. Seguro. Los pensadores del iluminismo tomaron el modelo empírico y científico de Newton, que era una herramienta diseñada para explicar el movimiento de los planetas y la caída de las manzanas, y tomaron la decisión radical de generalizarlo. O sea, lo aplicaron a todo. A todo. El razonamiento fue, si este método empírico funciona de manera tan perfecta para descubrir las leyes ocultas del universo físico, bueno, tiene que funcionar de la misma manera para descubrir las leyes del universo social. Para. Acá es donde tengo que poner un freno y hacer de abogada del diablo. Porque esto es algo que siempre genera debate en los grupos de estudio cuando se prepara este tema. Agarrar la física de Newton para analizar el comportamiento de la gente. Suena raro, lo sé. Suena literalmente como intentar arreglar un problema de burocracia en la ventanilla de Bedelía usando un manual de mecánica del automotor. O sea, no es un salto epistémico demasiado grande. Las personas no son planetas orbitando de forma predecible. No, ni de cerca. Los seres humanos tienen emociones, mienten, cambian de opinión, se contradicen. ¿Cómo justificaban estos tipos aplicar leyes físicas, frías y calculables a los problemas humanos que son un caos? Tiempo después en la disciplina. Y es un punto de tensión fundamental. Pero si uno se sitúa en la matriz mental de un pensador del siglo XVIII, la lógica causal es impecable. A ver, explícame esa matriz. Para entender el porqué, hay que entender cómo veían ellos el cosmos. Ellos asumían que el universo entero, en absolutamente todas sus dimensiones, era un sistema perfecto, como un mecanismo de relojería gigantesco. El famoso relojero ciego, o bueno, divino. Claro, Dios, o el Creador, o la simple naturaleza había diseñado este reloj basándose en la aplicabilidad universal de leyes naturales. Newton logró lo impensable. Demostró que una fuerza invisible, la ley de la gravedad,
organizaba el caos aparente de los astros en el cielo, y lo demostró mediante la observación empírica. Ah, la idea de las fuerzas invisibles. Claro. Exacto. Entonces, para el pensador iluminista, el mundo social, siendo parte de esa misma creación o naturaleza, no podía ser la excepción a la regla. Si la gravedad organiza los planetas sin que los veamos, debían existir fuerzas invisibles, digamos, incentivos económicos, contratos sociales, derechos naturales, que organizaran el comportamiento humano. O sea, ¿asumían que debajo del bardo humano había un orden? Tal cual. Asumían que los fenómenos humanos, por más caóticos que parecieran en la superficie, estaban regidos por leyes subyacentes. El método de Newton no era solo una herramienta, era la llave maestra de la realidad. Que abría cualquier puerta. Implicaba observar la realidad, recolectar datos, analizarlos empíricamente y luego formular una ley general. Y de pronto esta llave se vuelve indispensable para todos los ámbitos de la vida. Estudiar a la sociedad dejó de ser, de la noche a la mañana, un ejercicio de teología donde uno leía la Biblia para entender la pobreza, para convertirse en un ejercicio estrictamente científico. Es un giro tremendo, pero digo, para que ese método científico de Newton realmente funcionara en el terreno resbaladizo de lo social, necesitaban afilar muchísimo sus herramientas intelectuales. Muchísimo, sí, porque la sociedad se defiende más que un planeta. Claro, no era simplemente salir a la calle con una libreta y anotar lo que hacía la gente. Zeitlin marca en el texto que había un obstáculo epistemológico enorme. En el siglo XVII, antes del Iluminismo, había dos grandes corrientes filosóficas que estaban peleadas a muerte. Sí, trabajaban de forma completamente aislada. Y el gran logro del Iluminismo, lo que les permitió usar la famosa llave maestra de Newton, fue lograr una especie de fusión de estas dos corrientes, ¿no? La gran síntesis metodológica, sí. Zeitlin le dedica una atención especial a esto en sus apuntes. Estamos hablando, por un lado, de la tradición francesa del racionalismo, cuyo máximo exponente histórico es René Descartes. El de pienso luego existo. Ese mismo. Y por el otro lado, de la tradición inglesa del empirismo, representada por figuras clave como John Locke o David Hume. Antes de que los iluministas entraran en escena, estas dos formas de buscar la verdad parecían completamente irreconciliables. Para la gente que está repasando a las apuradas y se le mezclan los conceptos en la cabeza, intentemos una analogía con algo más contemporáneo, tipo la ciencia de datos o la programación moderna. Me gusta para dónde va esto. A ver. El racionalismo de Descartes sería como el algoritmo puro, el código lógico. Es esta idea de que la verdad se alcanza usando la mente, la lógica matemática, deduciendo cosas en la cabeza a partir de premisas indudables, sin necesidad de mirar por la ventana. Perfecto. Pura lógica interna. Pero un algoritmo, por más perfecto que sea lógicamente, si no se le alimenta con datos de la realidad, no sirve para nada. Es un castillo en el aire. Por otro lado, el empirismo de Hume sería como el dataset, la base de datos masiva de experiencia sensorial. Los datos crudos. Exacto. Es la postura que dice no te creo nada a menos que lo pueda ver, tocar, medir y encuestar en la realidad. Pero una base de datos infinita, sin un algoritmo que la ordene y le dé sentido lógico, es solo ruido y caos. Es una excelente forma de visualizar el problema metodológico que tenían, porque ilustra exactamente por qué los pensadores del iluminismo se dieron cuenta de que tenían que unir ambas cosas. Era vital. Si uno solo usa la razón pura, al estilo de Descartes, se queda atrapado en una burbuja especulativa, construyendo sistemas teóricos hermosos, pero que no tienen ningún sustento en la realidad material. Es pensar por pensar. Claro, te quedas en tu cuarto imaginando mundos perfectos. Pero, por el contrario, si uno solo usa el empirismo radical y se dedica puramente a recolectar datos y experiencias, se ahoga en un mar de hechos aislados sin poder encontrar jamás la ley general que los rige. El empirismo por sí solo no te permite predecir nada, solo te dice lo que ya pasó. Necesitaban el algoritmo y los datos funcionando al mismo tiempo, entonces. Necesitaban que las dos maquinarias giraran engranadas para poder replicar el éxito de la física. Exactamente. El texto de Zeitlin define este logro monumental como la creación de una metodología unificada. Los iluministas no eligieron un bando, sintetizaron los mejores elementos de ambas corrientes. Tomaron lo mejor de los dos mundos.
Y esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de todo el análisis, la idea de que el conocimiento verdadero de la realidad, ya sea la realidad natural de la física o la realidad social de las instituciones, depende pura y exclusivamente de lo que Zeitlin llama la unidad de razón y observación. Unidad de razón y observación. Esa frase es de las que van resaltadas en amarillo flúor en cualquier apunte de la materia, ¿eh? Porque es el núcleo de su método. Sin duda. Sin esa síntesis, el método de Newton era inaplicable a la sociedad, y el progreso intelectual que buscaban se habría estancado por completo. Ahora, pensemos en la foto completa, por un segundo. Con este súper método unificado en mano, con la física de Newton prestada para analizar las ciencias sociales, y con el objetivo clarísimo de demoler cualquier institución que no pasara la prueba de la racionalidad. Ya tenían todas las armas. Claro, la gran pregunta que queda resonando es, ¿para qué? O sea, ¿cuál era el premio final? Todo este esfuerzo mental titánico, pelearse con la iglesia, con los reyes, redefinir la ciencia, tenía que tener un propósito último. Y acá es donde me parece que se planta la semilla definitiva de la carrera de sociología. No hacían todo esto solo por amor al arte, de pensar. No. Definitivamente no. El propósito último era monumental y profundamente transformador. Todo este andamiaje intelectual no era un fin en sí mismo, no era erudición de salón para hacerse los inteligentes. Tenían una agenda. Una agenda muy clara. La razón, la observación empírica y la ciencia tenían un objetivo supremo, que era eminentemente práctico, permitir al ser humano alcanzar grados cada vez mayores de libertad. Ah, la famosa libertad. Y a través de esa libertad conquistada, llegar a un nivel creciente de perfección humana. O sea, la idea del progreso, el famoso progreso iluminista del que tanto nos hablan en las primeras clases. El progreso en su máxima expresión, la convicción inquebrantable de que el avance intelectual y científico de estos pensadores debía servir, en todo momento, para promover el progreso general de la humanidad. No para unos pocos. Claro. Su razonamiento causal era claro. Si lograban desarticular y quitar las cadenas de la superstición, si lograban desarmar el fanatismo religioso y las leyes irracionales que oprimían a las poblaciones, el ser humano florecería de manera natural, porque para ellos la ignorancia y la opresión iban de la mano. Eran las dos caras de la misma moneda. Por todo esto, Zeitlin afirma con tanta seguridad en su texto que el iluminismo es el punto de partida más lógico para explicar los orígenes de la teoría sociológica. Escuchando toda esta secuencia, me surge una imagen muy clara de lo que estaban haciendo. Se podría decir, hablando de nuevo en términos de sistemas modernos, que la sociología nace básicamente como una herramienta de hackeo. Hackeo. Me gusta. A ver. O sea, la sociología nace como un intento de desarmar un sistema operativo social que era opresivo, investigar cómo estaba programado ese código subyacente de la sociedad, que serían sus leyes naturales, y luego usar la ciencia unificada para reescribir ese código y garantizar la libertad del individuo. Sí, la noción de reescribir el código social captura perfectamente la ambición de la época. El nacimiento de la teoría sociológica está íntimamente y para siempre, atado al surgimiento de este método científico específico aplicado a lo humano. Ya no era un destino ineludible. Para nada. La sociología nace en este punto preciso, porque estos pensadores toman una decisión radical. La sociedad no es un castigo divino. No es lo que nos tocó porque Dios lo quiso así para probar nuestra fe. Ni es un misterio místico e incomprensible que solo los curas pueden entender. Exacto. La redefinen por primera vez como un fenómeno estrictamente natural. Y si la sociedad es un fenómeno natural, entonces puede ser comprendida por la mente humana. Lógico. Y si puede ser comprendida y sus leyes descifradas, bueno, entonces puede ser modificada, ajustada y mejorada usando la razón y la observación. Ese es el salto conceptual que da origen a todo lo que viene después en la disciplina. Es un cambio de paradigma espectacular. Pasar de la resignación absoluta frente al destino al empoderamiento total a través de la herramienta científica. Totalmente. Y la belleza de entender este texto de Zeitlin, más allá de simplemente aprobar un examen parcial, que es lo que a uno le urge en la cursada, es que cambia la lente con la que se mira el resto del cuatrimestre. Todo este recorrido nos deja con un mapa claro de los fundamentos. Es un mapa indispensable.
Ya vimos cómo la razón destronó a la religión, asumiendo una función destructiva de lo irracional, pero creadora de lo nuevo. Vimos cómo tomaron a Newton y asumieron que el mundo social también tenía leyes universales ocultas esperando ser descubiertas. La llave maestra empírica. Analizamos cómo lograron fusionar el algoritmo de la razón de Descartes con la base de datos de la observación de Hume, la gran síntesis. Y finalmente, cómo todo este arsenal apuntaba a un solo blanco que era el progreso y la libertad humana. Es un resumen perfecto de las bases fundacionales, ideal para el que está tomando notas ahora mismo. Y el valor real de asimilar estos conceptos es que, cuando en el transcurso de la cursada aparece Karl Marx o Max Weber o Emil Durkheim, uno ya no los lee en el vacío. No, ya entendés de dónde vienen. Te hace evidente que todos esos autores clásicos están, de una u otra forma, dialogando, peleando a muerte o construyendo sobre esta mismísima idea iluminista. Marx va a buscar las leyes del desarrollo del capitalismo usando un enfoque científico para buscar la emancipación. Durkheim va a insistir en tratar a los hechos sociales como cosas observables empíricamente, heredando esa obsesión metodológica por el dato. Weber va a analizar justamente este proceso de racionalización del mundo. Todos ellos son herederos directos de este quiebre histórico monumental que Zeitlin nos relata. Absolutamente. Toda la teoría sociológica posterior es en esencia un intento incesante de perfeccionar, o en muchos casos, de criticar ferozmente, la herramienta analítica que el iluminismo forjó. Es la base de todo. Ya que hablamos de criticar y de empujar el pensamiento un poco más allá de las páginas impresas del texto de Zeitlin, hay un dilema filosófico que este optimismo del siglo XVIII deja flotando, y que resulta fascinante plantear a la luz de nuestro presente. A ver, ¿hacia dónde nos lleva esta línea de pensamiento para ir cerrando? Si conectamos este optimismo arrollador del iluminismo con nuestra realidad contemporánea, surge una paradoja bastante oscura. Los pensadores iluministas creían, con una fe que hoy nos parece casi ingenua, que aplicar la razón unificada y la ciencia a absolutamente todas las esferas de la vida nos salvaría. Destrozando las viejas instituciones, obvio. Sí, destrozándolas y reemplazándolas por sistemas puramente racionales. Creían que eso nos llevaría de manera indefectible y automática a la libertad absoluta y a la perfección. Claro. La ecuación de ello será redirecta. A mayor avance científico y mayor aplicación de la razón pura, inevitablemente tendríamos sociedades más libres y personas más plenas. No veían contradicción en eso. Exacto. Pero, y acá viene el giro, si uno levanta la vista de los manuales de historia y observa el mundo hiperracional, hipercientífico y algorítmico de hoy, la cosa cambia. Un mundo donde estamos midiendo todo constantemente. Un mundo donde cada aspecto de la vida social, desde la economía hasta las interacciones personales en redes, es cuantificable, medible, predecible y está gestionado por sistemas racionales que buscan la máxima eficiencia. Esto plantea una interrogante sumamente profunda sobre el legado de esa época. Me imagino por dónde vas. La razón absoluta y el método científico llevado al extremo de la cuantificación realmente nos hicieron más libres, tal como soñaba el iluminismo. O, sin darnos cuenta, impulsados por esa misma búsqueda ciega de racionalidad y eficiencia empírica, hemos construido nuevas instituciones y sistemas que terminaron formando una jaula invisible que también restringe el potencial humano. Uf, qué manera de dar vuelta al tablero epistemológico, che. Es fuerte, ¿no? Pensar si la herramienta de liberación, al volverse totalizadora, no se convirtió ella misma en una nueva maquinaria de control, pero esta vez hecha de datos, métricas y lógica impecable en lugar de dogmas religiosos. Tal cual. Una nueva forma de opresión, pero justificada por la ciencia. Es una idea inmensa para que la gente que está preparando la materia se quede masticando y debatiendo antes de entrar a la próxima clase de teoría sociológica. Porque, si hay una lección última que nos deja estudiar el iluminismo, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que dejar de cuestionar las instituciones y las verdades que damos por sentadas. Ni siquiera cuando esa institución es la mismísima razón. Exactamente. Nos encontramos en nuestra próxima charla de hoy, desmenuzando nuevos textos y herramientas para sobrevivir a la cursada.